Buenas tardes. Os damos la bienvenida, poco a poco. Nos volvemos a juntar desde las aulas de Defensa de Comunicaciones presentadas, tras esta pausa, para la sesión plenaria. ¿No se oye? Se supone que está puesto. Ah, vale. Bien, como decía, nos vamos incorporando a esta nueva sesión plenaria conjunta en este horario de tarde y contamos con la presencia de Ángeles Rebollo Catalán, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Sevilla. Esta ponencia, antes de presentar a Ángeles, a quien voy a presentar con muchísimo cariño, quiero indicar que está preparada por parte también de la compañera Alicia Arias Rodríguez, profesora también de MIDE de la Universidad de Da Coruña, pero que en el último momento pues, le ha surgido un imprevisto y no ha podido acompañarnos, y a quien desde aquí pues, enviamos un cariñoso saludo. Bien, como decía, y como habéis podido comprobar, investigar en el programa, en la web de las jornadas de redes, Ángeles Rebollo Catalán es doctora en Pedagogía y profesora titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. Está centrada en la investigación con metodologías cualitativas y el análisis del discurso, y es investigadora principal responsable del grupo DIME, Desarrollo e Innovación de Modelos Educativos. Ángeles acredita una amplia trayectoria en estudios de las mujeres y del género en educación, de los que ha informado en decenas de publicaciones en prestigiosas revistas del campo de la educación, la comunicación y los feminismos, entre ellas también sobre aplicaciones de las tecnologías desde una perspectiva de género. Es responsable asimismo de la creación del área de estudios de las mujeres y de género del Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación Educativa y de la red interuniversitaria Matilda, que reflexiona sobre la docencia universitaria con perspectiva de género. Ha sido miembro del jurado de los prestigiosos premios Rosa Regás a las mejores prácticas coeducativas en diferentes ediciones y ha formado parte del comité científico de congresos relacionados con este ámbito. También ha desarrollado una intensa labor como revisora y editora de revistas especializadas. Bien, sin más preámbulo, pasamos a esta ponencia hacia una digitalización de la educación superior sensible al género. Cuando quieras, Ángeles, muchas gracias. Gracias, Rocío. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Regular, ¿no? ¿Ahora sí? Bueno, gracias. Mis primeras palabras es de agradecimiento al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, a Rosana, a Rocío, a Asun y a todo el equipo por la ilusión que ponen en mantener esta iniciativa. Ella lo ha comentado, esta ponencia está preparada por otra compañera, por Alicia y por mí. Os pido disculpas en nombre de ella porque no pueda estar, pero está con nosotras porque la ha preparado conmigo, ¿vale? Bueno, a ver si os sugiere algunas cosas la presentación. Bueno, yo voy a empezar por compartiros algunos de los informes que se han publicado recientemente, en los últimos 4 o 5 años se han venido publicando una serie de informes en los que se nos ha ido planteando a la universidad la necesidad de incorporarnos a la digitalización, ¿no? En concreto, en este informe, en el de Johnson, el informe
sobre la educación superior, nos plantea fomentar una cultura innovadora en las instituciones de educación superior, cambios organizativos para el fomento de actividades transversales, intersectoriales, interdisciplinares. Algo comentó Francesc esta mañana. Se está haciendo mucha transformación de los espacios físicos para favorecer el tipo de actividad y el tipo de aprendizaje que se tiene que realizar dentro de las universidades. Y ahí he señalado el rediseño de espacios de aprendizaje, nuevas pedagogías y modelos de aprendizaje activo, que es una de las cuestiones que se plantean en diferentes informes, ¿vale? Fundamentalmente, bueno, he señalado eso, ese informe es bastante sugerente. También plantea una cuestión que para mí es de mucha actualidad. Hay ahora mismo un gran debate dentro de las universidades sobre cambios en la medición y en la evaluación de los aprendizajes. Los famosos resultados de aprendizaje, cómo se miden, cómo... Esto es un elemento que las tecnologías también han introducido o introducen una serie de cambios, ¿no? En ese informe, bueno, las diapositivas las dejaré para que se compartan y vienen ahí todos los enlaces. Aparece pues la necesidad de prácticas pedagógicas para un aula creativa, en la que se plantean toda una serie de elementos. Entre ellos aparece que los contenidos se centren en actividades, o sea, que se potencien una serie de actividades y de recursos para facilitar un aprendizaje activo reflexivo y crítico, acerca de esas competencias que como profesional va a tener que desarrollar en su práctica y en su ejercicio profesional. Se insiste en el tema de destrezas blandas y en este informe se plantea la necesidad de repensar las prácticas docentes planteando 3 elementos, bueno, plantea muchos más, pero yo quiero destacar: cultivar la curiosidad, colaborar y aprender en base a proyectos y, muy importante, una formación basada en la experiencia o vinculada a la experiencia. Una formación basada en la experiencia que tiene que ver con conexiones con el mundo real, para que se pongan en escenario esos conocimientos, ¿vale? No sé por qué. Más recientemente, el informe de Universidades sin Muros, que es simbólico, pero realmente se va a espacios más abiertos, a realizar aprendizaje fuera de aulas, etcétera, pues se plantea la necesidad de asegurar la diversidad, equidad e inclusión en este proceso de digitalización. Y se dice: las tecnologías digitales para la educación han de favorecer la dimensión social de la educación superior y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto, por el momento, y tal como yo lo percibo, las universidades ahora mismo no lo están haciendo en esos procesos de transformación digital. Bueno, es verdad que estamos intentando responder como podemos, ¿no? Pero yo quiero lanzar una alerta roja de qué recursos se están creando y desde qué perspectiva y para hacer qué. Esto es muy importante. Y se insiste en este informe en que las culturas institucionales han de sensibilizar para aumentar la capacidad de implementar planes de igualdad en las universidades. Después entraré en más materia. He querido poner todos estos informes porque son herramientas necesarias para que cuando nos cuestionen, que nos van a cuestionar y nos siguen cuestionando, el incorporar la perspectiva de género en esta transformación digital no es algo que nosotras queramos hacer off the record, sino que está presente en estos informes, ¿no? Y en las normativas y en las regulaciones que se hacen. El informe UNESCO, que es de 2021,
insiste que la educación superior debe guiar la tecnología, mantenerse a la vanguardia para mantener lo humano y el bien común en el centro de las aplicaciones de las tecnologías en la educación, con la necesidad de reducir la brecha digital para que nadie quede atrás, creando un sistema mundial inclusivo de contenidos educativos. En esa línea es en la que Francesc estaba planteando esta mañana el invertir parte del dinero que viene para la transformación digital en la creación de recursos educativos que sean bancos abiertos para que se puedan utilizar y no sea que accedan solo algunos o algunos pocos. Y por último, ya no voy a poner más informes, el informe de transformación digital de la educación superior de la el Global Learning Report dice: la transformación digital representa una oportunidad, un desafío para hacer las universidades más inclusivas mediante prácticas de educación abierta, siendo el género una dimensión crucial en ese proceso. O sea, lo plantea así. Bien, veamos el punto de partida. En el punto de partida, el informe de Telefónica de 2020, o sea que anunciaba que en los próximos 2 años, ya estamos en ese escenario de los próximos 2 años, el 45% de los empleos estarán relacionados con el entorno digital. La demanda de profesionales de las TIC está creciendo alrededor de un 3%. Europa podría enfrentarse a una escasez de casi 900.000 profesionales del sector TIC. Dado el potencial, es muy preocupante la carencia de mujeres en este sector. O sea, es muy poca la presencia, como sabéis, de las mujeres en el sector. Tal como se presenta la tecnología digital, muchas niñas y muchas mujeres no se sienten atraídas por la tecnología, porque la forma en que se presenta, el tipo de tecnología, el para qué se utiliza, no hace que se acerquen o que les guste ese contexto. Y dice Capitolina: la tecnología mayoritariamente ha sido diseñada, ahora veremos algunos ejemplos, ha sido diseñada por hombres y con hombres como modelo. Necesitamos hacer un cambio para que la tecnología se centre en las personas y en una variedad de intereses, inquietudes y necesidades para que represente a toda la población y a todos los tipos de mujeres también. Entonces, esta es una cuestión que quería compartiros. Probablemente muchas de vosotras y muchos de vosotros conozcáis este proyecto, el de Gendered Innovations. Es una iniciativa de Londa Scribner en el que ha ido recogiendo en el sector tecnológico y en el sector de las ciencias toda una serie de ejemplos de investigaciones y de tecnologías que están sesgadas por género y cómo es necesario hacer esas transformaciones o esos cambios. Es como un elemento, o sea, como una especie de banco de recursos del cual es muy interesante nutrirse para poner ejemplos, para sensibilizar sobre esas cuestiones. Muchas de nosotras, cuando impartimos conferencias, nos nutrimos de los ejemplos que Londa Scribner comparte en esta web, ¿vale? Quería traerla como... Bien, pero hay una serie de... ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, ¿verdad? Hay una serie de nudos estructurales de la desigualdad de género en las tecnologías digitales. Desigualdad socioeconómica, que esta mañana alguna pregunta iba referida a este tema, que impacta en el acceso y en la conectividad. Es decir, no todo el mundo tiene acceso. Esto ocurre en zonas rurales, pero también en determinados barrios de las ciudades donde los colectivos no tienen recursos para esa conectividad. Es emblemático algunos pueblos de Portugal, que yo conozco bien. Lo que han hecho los municipios es invertir en
espacios de wifi gratuita y libre y tal para facilitar esa conectividad. A mí la primera vez que cruzo la frontera y me encuentro con eso, digo, ostras, ¿y esto por qué no lo tenemos nosotros en Sevilla y en los pueblos de Sevilla? Quiero decir que se están haciendo iniciativas muy interesantes en este sentido para intentar revertir esa desigualdad, que esa desigualdad socioeconómica no se convierta en otras formas, se multipliquen la forma de desigualdad, ¿no? Las desigualdades. La división sexual del trabajo, que hace que las mujeres estén más en los cuidados, digamos, lastra la posibilidad de que estén en otras áreas, ¿no? Los patrones culturales patriarcales y de discriminación, la persistencia de la violencia contra las mujeres en formatos digitales y la persistencia de los estereotipos acerca de mujer y tecnología que se transmiten y siguen transmitiéndose, y eso hay que romper para que no se sigan reproduciendo ese tipo de cuestiones. No voy a insistir mucho más en esto que lo conocemos todas y todos, ¿no? A ver. Bien, Cecilia Castaño, en un trabajo muy reciente, haciendo un análisis de lo que había supuesto la pandemia y el COVID con toda la digitalización, habla del cielo y de la tierra, y habla del cielo equiparándolo a lo digital y la tierra a los cuidados, y plantea la necesidad de hacer un reequilibrio de esos espacios, hacer cambios estructurales, y plantea, no es posible hacer políticas para la digitalización sin tener en cuenta el polo de los cuidados. Si no se hace de forma integral y de forma estructural, contemplando los cuidados, no se va a lograr esa transformación digital que se plantea. Entonces, es necesario más mujeres en las tecnologías y en el ámbito tecnológico, pero también hacen falta más hombres en los cuidados. Esto es obligatorio, si no, es imposible, porque como muchas sabemos, no podemos llegar a todo. Entonces, esta es una cuestión necesaria. Bien, en este escenario escuchamos dos mantras desde hace 2 años, que es transformación digital y tecnologías disruptivas. Lo tenemos como muy presente. Cuando hablamos de transformación digital, aludimos a cambios, dicen Susan Grahek y Betsy Reinitz de Educase, hace alusión a profundos cambios y coordinación y coordinados en la cultura, el personal y la tecnología para posibilitar nuevos modelos educativos, haciendo más obvia el valor de la institución o el valor, la propuesta de valor que tiene la institución que ofrecerles a los estudiantes y a la comunidad, ¿vale? Y encontramos, cuando hablamos de esa transformación digital en educación superior, nos referimos a una serie de tecnologías que son las que, digamos, aparecen y figuran en todos esos informes y en todos los trabajos que nos estamos encontrando. El blockchain, con todo lo que eso va a suponer en las certificaciones, esto es importante y es un riesgo y una amenaza importante para las universidades públicas. La robótica, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data. Hay un artículo que circula por internet, dice, ¿conoces a Jill Stanton? Jill Stanton es una profesora auxiliar de una universidad. Esa profesora auxiliar lo que hace es responder consultas de los estudiantes y apoyarlo, y es una inteligencia artificial, no es una persona real. Cada vez más vamos a encontrar que algunas de las funciones que nosotros venimos desarrollando como docentes pueden venir a ser sustituidas por esas inteligencias artificiales, no todas, es decir, siempre se concibe como elementos de apoyo para favorecer la atención al alumnado. Lo digo porque la Jill Stanton está causando furor en las redes, ¿vale? Bien.
Y voy al meollo de mi conferencia. Quiero partir de la premisa, y es importante entender que la tecnología no es un artefacto neutro que no implique sistema de valores, que no implique, digamos, lo cultural que hay en el proceso de creación. Entonces, hay una serie de investigadoras e investigadores también. Yo trabajo sobre todo desde la perspectiva histórico-cultural, vygotsquiana, y hay muchos neovygotsquianos que vienen trabajando en esta línea, pero ahí he puesto a María Lohan y a Francesca Bray, que dicen: las tecnologías son mediadoras culturales que expresan y promueven formas de actividad e interacción que están impregnadas de valores, normas y códigos sociales. No son artefactos técnicos neutros. Como no son artefactos técnicos neutros, la relación que establecemos con esos artefactos está mediada por los valores que esos artefactos representan. Y os pongo un ejemplo. Mi universidad tiene contratada una plataforma privada de enseñanza virtual, que es la Blackboard. Esa plataforma está sustentada en una concepción pedagógica que es la enseñanza personalizada, la enseñanza individual, frente a la Moodle, que se basa en una concepción de que se aprende colaborando entre personas y entre personas construyen un conocimiento compartido. Son dos enfoques completamente diferentes. La Blackboard, al ser una plataforma basada en enseñanza personalizada, tiene muchos recursos y elementos de control. Elementos de control de cuántas actividades estás realizando, cuánto tiempo estás vinculado y conectado a la red, etcétera, etcétera. Hasta que yo descubrí esto, cuando lo descubrí dije: ostras, ya sé por qué me relaciono tan mal con esta plataforma. O sea, me relaciono a golpetazo, porque mi concepción pedagógica es de la Moodle, pero la plataforma institucional que tiene mi institución me obliga a trabajar bajo un modelo, me lo impone ese modelo. Si no, soy un outsider. He estado mucho tiempo outsider con la Moodle fuera, pero en los números la institución no me contabilizaba como una profesora que estuviera utilizando las tecnologías, lo cual es como, ¿cómo? ¿Mande? En fin. Lo dejo ahí porque creo que esto es importante el tenerlo presente, es decir, la relación que nosotros establecemos con la tecnología nos está otorgando un papel en la dinámica de relación con la tecnología, me está obligando a ejercer un rol. Y si yo no estoy de acuerdo con ese rol, estoy en resistencia. Y esa resistencia, de eso sabemos mucho las mujeres, de andar en resistencia, de sí, trabajo con la tecnología, sí, trabajo con esta herramienta, no me queda más remedio, pero ando a peleándome con ella. Bien. Quería poner esto como punto de partida, porque si quien crea la tecnología, quien la contrata, quien la comercializa, quien la vende, quien la difunde, y toda esa cadena está impregnada de una serie de valores que son unos valores jerarquizados, desiguales, patriarcales, obligatoriamente las mujeres vamos a estar en resistencia con esas tecnologías que se están creando con ese tipo de esquemas. Eso es así. La investigación sobre tecnología y género, ahí he puesto algunas de las investigadoras más emblemáticas en el uso los estudios sobre investigación en tecnología desde la perspectiva de género. Durante mucho tiempo las investigaciones científicas se estuvieron basando en por qué a las mujeres no les gusta la tecnología. Y se hacían estudios sobre las actitudes, las motivaciones, la autopercepción, etcétera, etcétera. Ese enfoque y esos resultados
esa investigación lo que hacía era reforzar un estereotipo, el estereotipo de la tecnofobia de las mujeres. Y durante mucho tiempo, claro, es que a las mujeres les gusta menos la tecnología, a las mujeres se les da peor la tecnología, se perciben como menos autoeficaces con la tecnología. Todo ese enfoque de investigación ha dado paso a otro enfoque distinto, que es, no preguntes por qué a las mujeres no les gusta la tecnología. Pregúntate por qué a las tecnologías no les gustan las mujeres. Es decir, el sesgo no está en la mujer, está en la tecnología que se produce. Y por tanto, ahí, desde ese enfoque, se han empezado a hacer estudios y a centrarse en los procesos de cómo se están construyendo, de cuáles son los valores que impregnan esas tecnologías, qué papel está otorgando a la persona usuaria de esa tecnología para poder entender ese binomio tecnología y género. Y entonces se han empezado a plantear como imperativo el desarrollo de recursos tecnológicos amigables, accesibles y útiles para las mujeres, integrando su voz, su experiencia, sus necesidades, cosa que no es lo más frecuente. Aquí he querido compartir de esos estudios sobre las mujeres y la tecnología. Los estudios más recientes se han centrado fundamentalmente en estudiar los procesos de socialización de cómo las mujeres han aprendido y han usado las tecnologías. ¿Y en qué mujeres se están centrando? En mujeres que se dedican al campo tecnológico, es decir, esas mujeres que están como ingenieras, como tecnólogas, como físicas, ¿cómo han llegado a ser lo que son? ¿Cómo? Y ahí ha habido una serie de investigaciones, yo aquí he puesto dos de ejemplos, dos que me gustan, las uso mucho. Mujeres estudiantes de ingeniería informática, entonces a través de entrevistas, a través de tal, cómo cuentan sus experiencias de cómo se acercaron a las tecnologías y cómo finalmente decidieron dedicarse a las tecnologías. Y se están haciendo toda una serie de investigaciones, no solamente para conocer cómo se han socializado y poder incidir en las chicas de ahora, en esos aspectos que a ellas le han servido, pues que podamos reproducirlo también para las jóvenes de ahora, sino también para visibilizarlas a ellas, visibilizar a esas estudiantes, visibilizar a esas profesoras para las generaciones que vienen. Este es un enfoque que se está haciendo, ¿no? Pero la tecnología es profundamente, como dice Capitolina, masculina. Aquí he querido poner el ejemplo de la red Facebook. Facebook se crea y nace como una venganza de un chico joven de 19 años de clase media blanco, cosa que es bastante común entre quienes diseñan las tecnologías, blanco de clase media y hombre, con escasas habilidades sociales para las relaciones, sobre todo con las chicas, y creó junto con sus amigos una web para entretener a sus compañeros que servía para juzgar el atractivo de las mujeres. En su origen, FaceMatch lanzaba fotos de dos mujeres y ellos iban eligiendo, ¿vale? Y así se iban haciendo rankings. Probablemente muchos de quienes estáis aquí usáis Facebook y no conocíais el origen de Facebook. Yo me creé la cuenta de Facebook, nunca la usé y siempre me disgustó. No sabía por qué. Después descubrí por qué. A los 2 días de su creación, la web fue cerrada por utilizar fotos sin permiso, pero ya había alcanzado 22.000 visualizaciones. Esto es una cosa que muy común, ¿no? Y aquí traigo otro ejemplo de nuestra genial Carme Alemany. Ella publica este trabajo en el año 99. Procede de un estudio previo y a mí me parece que es bastante emblemático.
estudian las tecnologías domésticas. Y claro, en esa fecha había muy pocas mujeres. O sea, si ahora hay pocas, en esa fecha menos, ¿no? Y entonces un grupo de feministas deciden hacer un estudio sobre la trayectoria de tecnologías de uso doméstico. ¿Por qué hacen eso? Porque forzosamente las tecnologías de uso doméstico, las mujeres están presentes en algún momento de la ecuación, porque van a ser las usuarias finales de esa tecnología. ¿Y por qué utilizan eso? Ellas se basan en varias hipótesis. La primera, que género y tecnología no son dos cuestiones aisladas que no se interrelacionan, sino que tanto una como otra se construyen socialmente. Y al construirse socialmente van construyendo, digamos, un determinado modelo social de relaciones entre hombres y mujeres. La segunda, que trabajo doméstico y trabajo remunerado no son dos cosas aisladas, sino que también es un binomio que se relaciona, que está interrelacionado, son las dos caras de una misma moneda. Y que el diseño, producción y consumo están profundamente imbricados. Partiendo de esa base, ella hace este estudio, o sea, la tecnología que el estudio en España se centra en la lavadora, y es muy divertida de leer esa investigación porque ella se fue a una empresa, bueno, se fue a varias, pero finalmente hace el estudio más en profundidad en una empresa que estaba desarrollando un nuevo prototipo de lavadora, para preguntar a los ingenieros, ingenieras, a las operadoras de laboratorio de pruebas, el concepto que tenían acerca del lavado. Entonces descubre que el departamento de ingeniería de producto solamente hay hombres. Y cuando le hace, es muy divertida de leer las entrevistas que le hace, porque le va preguntando que cuánto lavan, qué idea tienen del lavado, por qué utilizan o por qué diseñan esa lavadora con 15 programas diferenciando sucio, muy sucio, poco sucio, color, blanco, gris, no sé qué, en fin, que hay que hacer una tesis para averiguar cómo usar la tecnología. Y descubre que no han lavado nunca, que no tienen un concepto de lavado, que no tienen una cultura de lavado y que ellos están haciendo eso pensando en que lo va a hacer otra, la mujer. Ya ella se entenderá con el aparato. La otra cosa divertida es que ella le pregunta por los elementos técnicos de la lavadora, de por qué lo diseñan de la manera que lo diseñan. Por ejemplo, ¿por qué el bombo es tan grande? Pues porque tienen una idea en la cabeza de que la familia es una familia nuclear de 4 personas. En ningún caso se habían planteado que había personas que vivían solas, hombres solos, que necesitarían utilizar la lavadora, que no iban a tener a alguien, una mujer al lado de asistente personal. ¿Por qué el desagüe es como es? O sea, ¿por qué el bombo está colocado abajo y no arriba para facilitar el que la mujer no esté todo el día jorobada, o la mujer o el hombre esté jorobado? Entonces, ellos decían que era porque la gravedad ayudaba al desagüe. Y claro, Carmen Alemany se preguntaba, ¿de verdad hace falta un ingeniero para que use la gravedad como elemento de desagüe de una lavadora? ¿De verdad? O sea, esta era una pregunta que ella se hacía, se formulaba. Es muy divertida la investigación. Y entonces ella, digamos, llega a la conclusión de que las innovaciones, estas innovaciones, bueno, el laboratorio de prueba era todo de mujeres, y todo de mujeres sin conocimientos técnicos, porque lo importante era que fueran mujeres. Por lo tanto, esas mujeres lo que estaban era, su rol, su papel, era perfeccionar el modelo que un hombre había pensado, pero no cuestionarlo. Esta era la clave. Entonces, lógicamente, la conclusión a la que se llega es esa tecnología que en realidad tiene que liberar a la mujer de esas cargas, lo que hace es atornillarla más en un rol de ama de casa que necesita la máquina para resolver mejor su rol de cuidadora. Esta es un poco la conclusión a la que llega. Bien,
Claro, he puesto, bueno, aparte de porque me gusta mucho esta investigación y es divertidísima y creo que es súper actual a pesar de los años que han pasado, es decir, cuántos hombres que están diseñando tecnologías que van a usar otras personas que no son ellos, tienen un concepto de aquello que van a hacer esas personas. No lo sé, ahí lo dejo. O sea, es algo que... Bien, trasladado al ámbito actual, bueno, pues nos encontramos pues toda una serie de sesgos en las tecnologías que se están desarrollando, ¿no? Entonces, el robot inteligente de Microsoft, diseñado para integrarse en las conversaciones de Twitter, TEI, tuvo que ser retirado porque comenzó a reproducir ideas nazis y a acosar a otras personas usuarias de la red debido a que aprendía de las conversaciones existentes en la red. Esto es una paradoja. Es una paradoja porque es la demostración que tanto hemos dicho las feministas de que vivimos en un mundo patriarcal. Es decir, si una inteligencia artificial aprende a ser hostigador, a ser acosador, tal, lo que nos está diciendo es, si está aprendiendo eso y se está basando en los datos, en la información que circula por las redes y circula en las bases de datos, lo que nos hace es la demostración de que efectivamente eso que decimos es una evidencia de que vivimos en ese mundo. Los asistentes virtuales inteligentes Siri, Google Now y Sotoboy no tienen respuesta al escuchar me han violado, mi marido me pega o han abusado de mí. Es decir, los que lo crearon en ningún caso pensaron que hubiese alguna mujer en esos hogares que pudiera estar sufriendo algún tipo de situación de esta y que pudiera necesitar un recurso para responder a esa necesidad. No lo tienen. Bueno, y Amazon, esto es muy, muy conocido, que bueno, recientemente había creado un sistema de inteligencia artificial que, digamos, discriminaba a las mujeres porque en el momento que aparecía en el currículum la palabra mujer era no era seleccionado, era rechazado, ¿no? Entonces se estaba rechazando mucho más a las mujeres por el hecho de aparecer en el currículum la palabra mujer, ¿no? Bueno, como dice Capitolina en uno de los trabajos, las bases de datos, los macrodatos, equiparan hombre a mujer como trabajo a ama de casa o a madre. Entonces, obviamente, inmediatamente iba rechazando a las mujeres porque su rol no era postularse para un trabajo de dirección en una empresa de estas características. Bien. Y ahora quiero poner un ejemplo personal. He partido de la base de que las tecnologías son mediadoras culturales. Una tecnología clásica en las clases son los libros de texto, los cuentos infantiles. Es una tecnología con la que nosotros nos hemos relacionado siempre. Quiero poner este ejemplo porque yo crecí, o sea, quiero contarlo porque durante todo el instituto, durante toda secundaria, yo lloraba, permanentemente lloraba. Y mi padre se acercaba siempre y me decía, hija, ¿te vamos a querer estudies o no? No pasa nada. Porque él entendía que yo lloraba porque no era capaz. O sea, lo cual reforzaba el estereotipo de falta de capacidad y tal y cual. Y me ha hecho falta una terapia de 4 años para descubrir que lloraba de rabia. Lloraba de una rabia tremenda. La familia por parte de mi padre es protestante, bueno, es 50-50, la mitad protestante, la mitad atea. Y eso es como ser una rana azul en Sevilla. Marianista, católica, apostólica, romana, por la gracia de Dios. Entonces, era una cosa rara. Y esa iglesia episcopaliana recibía abundantemente alemanes e ingleses que procedían de esas iglesias y que traían a familias, traían a sus niños, con los que yo solía hablar
habitualmente, en ese idioma que los niños se entienden, que no es ni inglés, ni alemán, ni español, pero se entienden. La cosa es que yo entendía lo que me decían y disfrutaba con esos niños. Pero cuando llegaba al instituto y llegaba a aprender inglés, yo lloraba y sufría. Y quería poner este ejemplo porque los mediadores culturales para yo aprender inglés fueron las novelas de James Bond, La isla del tesoro de Stevenson, las canciones de Sting, Every Breath You Take, que lo que cuenta es la historia de un acosador, de una mujer, Roxanne, no voy a quitar la parte artística que pueda tener todo esto, pero claro, es que yo como mujer es que rabiaba, porque para poder sobrevivir a educación secundaria y hacer la vida que yo quería hacer, forzosamente tenía que aprenderme aquello, tragármelo. Y era muy difícil de tragar, porque con el inglés aprendía todos esos valores. Esta era la cuestión. Bueno, quería ponerlo porque muchos años después cayó en mis manos un libro sobre mujeres y niñas brillantes, superdotadas, y una investigadora decía que había hecho un estudio, yo después hice un estudio paralelo en Sevilla y me fue dando los mismos resultados, en el que una profesora de inglés le decía, las niñas van a leer cualquier cosa, así que siempre elijo un libro que le interese a los niños. Casi todos los libros tienen personajes masculinos porque a las niñas no les importa leer sobre hombres, pero los niños no quieren leer sobre mujeres. Y yo digo, claro, ante esto digo, bueno, ¿y por qué la profesora no dejaba libertad de elegir diferentes libros para que se pudiera adaptar a necesidades de unos niños u otros? Por la cuestión del trabajo, duplicaba el esfuerzo, porque claro, eran diferentes libros. Yo la pregunta que me hacía era, si me hubieran puesto a Jane Austen, a Emily Bronte, para estudiar inglés, probablemente la historia hubiera sido otra y yo no hubiera estado llorando por las esquinas diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo porque no quiero, porque no quería aprender aquello, ¿vale? Y aquí la cuestión era, lo que yo tenía que aprender era inglés, era el medio. Me tenían que enseñar el Every Breath You Take, el que los hombres son acosadores de las mujeres, que yo ya vivía en un mundo que no me hacía falta que me lo recordaran en las clases de inglés. Esta es una reflexión que yo dejo ahí porque me parece interesante, ¿no? Respecto a los mediadores. Y esta me encanta. Este es un libro, o sea, esto está en los libros de psicología, de psicobiología, en todos los libros que tratan la teoría de Pavlov, aparece la famosa foto de Pavlov con el perro, salivando. Bueno, la foto real es la que vosotros tenéis a vuestra derecha. Esa es la foto real. Pero en todos los libros se recortaron a las mujeres porque incluso el perro era más importante que las mujeres investigadoras del laboratorio. Entonces, la pregunta que se hace Mary Crawford, que es psicóloga, ¿cómo habrá afectado esta eliminación selectiva de las mujeres en la historia de la psicología a las actitudes y creencias de las estudiantes sobre las mujeres científicas? ¿Cómo? Y eso es en un mediador clásico. Si nosotros nos vamos a los nuevos mediadores, inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera, etcétera, seguimos reproduciendo. Claro, y dice la gran Elena Simón, las chicas aprenden con lenguaje impropio o no propio, un conocimiento alienado de ellas mismas, que las oculta, las invisibiliza como sujetos pensantes y creadores. En suma, se practica el igualitarismo androcéntrico, es decir, parece que estamos en un ambiente de igualdad, pero en realidad se sigue practicando ese androcentrismo porque esos mediadores reproducen sesgos de género y esos sesgos de género colocan en desigualdad de condiciones a mujeres y a hombres frente a esa tecnología. No los coloca por igual frente a ella. 15 minutos, ¿verdad? Vale. Bueno,
aquí quería insistir en el tema de la transmisión de los estereotipos. El programa Horizonte Europa en investigación, en lo que tiene que ver con educación, la Unión Europea ha puesto el acento en la necesidad obligatoria de dos cuestiones. Una, reducir, eliminar los estereotipos de género en las prácticas docentes y prácticas educativas, por lo cual se quiere recoger evidencias del impacto que tiene esa transmisión de estereotipos y el papel que juega la educación en esa transmisión de estereotipos para revertirlos. Y la otra cuestión es intentar combatir la violencia de género, que ya vemos que se está produciendo a edades muy tempranas. La niña más pequeña en el programa de atención a menores víctimas de violencia, que es un programa que atiende a menores que han sido o que son víctimas en relaciones de noviazgo, la niña más joven que está protegida y ocultada tiene 11 años. 11 años. Se están produciendo una serie de prácticas de desigualdad muy importante. La tecnología ahí está jugando en contra de las mujeres y a favor de ellos. No está jugando un papel de modular ese tipo de relaciones y esto es un elemento muy importante porque no podemos mirar hacia otro lado, sobre todo si estamos en temas educativos, ¿no? Y veamos cómo impacta el tema de esa transmisión de estereotipos, ¿no? La transmisión de esos estereotipos, digamos, las niñas aprenden que ellas no deben ser habilidosas con las tecnologías. Ser habilidosas con las tecnologías, y eso se ve, lo estábamos hablando hoy en la comida, a partir de los 6-7 años empieza a entender que mejor que yo no es los niños los que se mueven mejor en este campo. Con 3 años, con 4 años eso no se produce. Esa brecha o esa horquilla se aumenta en la adolescencia y se aumenta en la adolescencia por la necesidad de ser aceptadas por su grupo de iguales. Y ser aceptada por su grupo de iguales es no ser la rara, la lista, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces construimos esa autopercepción en menos las mujeres respecto a los hombres. En los estudios que yo tengo hechos en mis clases es curioso, ellos se autovaloran por encima de sus capacidades y ellas por debajo. Es una cosa muy curiosa, porque tienen la percepción ellos de que son mucho más competentes de lo que son. Y ellas tienen la percepción de que son mucho menos competentes de lo que son. Hay un estudio precioso en Digital Education Review, que es muy reciente, de cómo las profesoras en universidad se conciben como menos competentes y demuestran en el estudio la competencia que tienen respecto al uso de las tecnologías. Y eso hace que no solamente que no haya ingenieras o que no haya programadoras, que no haya profesoras de física o que no haya físicas o matemáticas más, sino que ellas dicen, no, es que yo no valgo para la ingeniería, yo no valgo para tal. Esto es algo que interiorizas, es algo que viene de fuera y que lo haces tuyo, como un elemento de tu código de valores. Y lo interiorizas por una cuestión de supervivencia social, muchas veces. A veces incluso en resistencia o inconscientemente. Bueno, esto lo voy a pasar y me voy a ir a mi experiencia. Yo en el año 2007 me encuentro con una asignatura, yo soy la mala de la película en la facultad, o sea, en la titulación de magisterio, porque tengo que dar estadística, porque tengo que dar diseños de investigación. Ven un número y dicen, ¡ah, horror! No quiero. Y cuando
después de varios años estar dando otra asignatura, me cae en mis manos una asignatura que traía un porcentaje de abandono del 30% y un porcentaje de fracaso del 45%, cuando yo cojo esa asignatura. Yo había hecho un análisis de los libros de texto, vamos, de los manuales que se utilizaban para enseñar esa asignatura. Eso está publicado en ese artículo y era terrorífico. O sea, porque el lenguaje que se utilizaba era cualquier investigador que se precie ha de realizar cualquier investigador que quiera realizar la investigación ha de no sé cuánto tal. Entonces, aparte de hablar en masculino, singular, ni siquiera plural, singular, el lenguaje era mec, en cualquier momento la vas a cagar. Porque si haces algo que se aleje de este esquema, ya no estás haciendo investigación. Cualquier persona que realice investigación, sabemos que hay una gran diversidad, muchos puntos a lo largo del desarrollo de una investigación en las que tienes disyuntiva y tienes que tomar decisiones y no todo es blanco o negro, hay muchos grises. Entonces, ¿por qué enseñar el método científico ha de ser objetivo, riguroso, no sé cuánto, no sé qué? Si tú haces tal, si tú te involucras con tal, ya no eres científico. En fin, todas estas cosas que son concepciones que alejan a las mujeres de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo hice un replanteamiento de los contenidos de la asignatura, diseñando los contenidos de manera inclusiva, y ahí os he puesto algunos de los elementos que yo tuve en cuenta en el diseño de mi asignatura, ¿no? Hacer visible la presencia activa de la mujer, incluso con los iconos que aparecían en esa plataforma horrible con la que me peleo. Me peleé con Julio Cabero, que era el responsable de los servicios audiovisuales, para que me dejara incluir, en lugar de objetos inanimados, o sea, una carpeta para que se entienda que ahí están los apuntes. Pues no, yo quiero una mujer creando contenidos. En fin, me dejó adaptar el entorno y presentar los contenidos de forma dinámica, relacionada, encadenada, abierta, como dilemas, para que con esos dilemas tú tienes que ir tomando decisiones. No todas, o sea, no hay una decisión buena y otra mala, sino que hay diferentes decisiones con diferentes consecuencias. Emplear un discurso argumentativo no doctrinario. El discurso que se utiliza en ciencia y en tecnología igual procede del ámbito militar y vosotros no lo recordaréis, pero los primeros ordenadores que eran de programación eran aborta la operación. ¿Perdonad? ¿Aborta? O sea, yo cuando veía esa palabra, yo hacía así y decía, yo no toco. Porque la palabra abortar no tiene las mismas implicaciones para un hombre que para una mujer. O sea, y a mí abortar aquello era horroroso. O sea, tenía muchas significaciones. Bueno, comandos de estas características con lenguajes imposibles, en la ciencia hay, bueno, yo que doy clases de método, de diseño y de estadística, durante años y años y años he escuchado que ya se ha cambiado, pero durante muchos años se utilizaba un concepto que era violar los supuestos paramétricos. En lugar de incumplir los supuestos paramétricos, decía, se están violando. Y yo cada vez que escuchaba esa palabra, yo decía, está ocurriendo algo horrible. Algo horrible. Y tenía muchas significaciones eso, en la forma en que yo entendía. Cuando yo hago, diseñar de forma amigable, interactiva, la ciencia no es un producto, si os fijáis en los libros de texto, cuando aparece la cuestión de la ciencia y tal, yo que he hecho análisis de libros de texto desde la perspectiva de género en México, en Argentina, en Chile, siempre aparece con un microscopio o con una estación espacial. No aparece un ser humano por ningún lado. O sea, perdona, ¿por qué no pones a una persona haciendo, utilizando esa tecnología?
es que es lo básico, porque esa tecnología no ha caído como una seta ahí y ya está, ¿no? Entonces, cuando hago este rediseño, me encuentro impactos esperados, pero también impactos no esperados. Me encuentro que en los impactos en relación con las mujeres es la rama de la investigación la odiaba. Con esta asignatura me he motivado y me ha cambiado a decir, ¿y yo por qué no? ¿Por qué no me voy a dedicar yo a esto? Para mí, de forma personal, me ha ayudado mucho a andar con seguridad con las tecnologías. Es decir, ellas aluden mucho a las cuestiones emocionales y afectivas que tienen que ver con la relación con ese conocimiento. Por lo tanto, yo estaba muy contenta porque digo, bueno, los mediadores que he utilizado no las ha alejado del contenido. Esta es una cuestión importante. Y en el caso de los chicos, se produjo un impacto que yo no esperaba, que era que tenían un concepto muy pequeñito y muy reduccionista de la ciencia, y ellos dicen, ahora he entendido que la ciencia es algo que tiene que ver con las personas y que hacen las personas. Y entonces no es un número, ni una colección de números, ni tal, sino que hay muchos elementos más dentro de lo que es la ciencia. O sea, yo esa cuestión, digamos, conceptual, no la había previsto, o sea, tal cual, ¿vale? Y la otra cuestión que quería traeros a colación es necesario que en aquellos espacios que las mujeres vamos a ocupar, las tecnologías ayuden a desarrollar las tareas y los trabajos que vayan a realizar esas mujeres. Y me explico. En 2006, la Consejería de Educación de Andalucía aprobó el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación. Ese primer plan, ahora vamos por ya casi el cuarto, casi. Ese primer plan creaba una figura que era la figura de coordinador-coordinadora de igualdad, del plan de igualdad en los centros, y se le asignaba una función que era realizar un diagnóstico de la cultura de género del centro, un diagnóstico en materia de igualdad en los centros. Eso se publica el decreto, se aprueba, se pone en marcha y la mayor parte de las mujeres, o sea, la mayor parte de los responsables y las responsables de igualdad en los centros en esa primera etapa fueron feministas que venían trabajando en esa materia en los centros, y cuando llega esa patata caliente de que hay que hacer un diagnóstico de género en el centro, que eso cómo se hace, y dice, pues tú que vienes trabajando, tú eres feminista, tú ya trabajas en esto, pues venga, tú. Claro, y se le pone una especie de paredón en el que ellas no tienen herramientas para hacer ese diagnóstico y tienen además a una comunidad escolar que no solamente no percibe la necesidad de esa política y de ese plan, sino que además en muchos casos están en contra. Entonces, es necesario que las tecnologías ayuden a realizar aquello que es necesario e importante para esa función que tiene que ver con igualdad. Y nosotras, desde la universidad, lo que nos planteamos es, bueno, pues vamos a hacer un proyecto para desarrollar una tecnología que les ayude a ellas a realizar mejor esa función. Desarrollamos una plataforma, en esa plataforma había un módulo de diagnóstico de la cultura de género en los centros, donde había una serie de cuestionarios y escalas que habían sido previamente validadas y probadas y testadas, tenían fiabilidad, y ellas aplicaban de forma anónima, porque lo importante era proteger los datos de los niños y de la familia, y una vez que pasaban las encuestas, la plataforma les emitía una serie de informes de en qué situación se encontraba el centro, cómo estaba ese centro en relación con los centros de su distrito, de su ciudad y de su provincia, y además le decía dónde estaban los asuntos esenciales a trabajar. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dijeron ellas? Pues claro, todas las que usaron esa herramienta, dijeron, el 82,1% valora positivamente la herramienta, el 90,6% la recomendaría. Y además cuentan algo muy importante, y es,
al estar avalado por una plataforma y unos recursos que vienen validados por la ciencia, por un equipo científico, donde los cuestionarios están testados, tienen fiabilidad, tienen validez, tal, mis compañeros no me cuestionan el dato. No me cuestionan el dato. Es decir, el debate en la comunidad escolar es otro. El debate no es a saber de dónde has sacado tú el cuestionario. Bueno, ese cuestionario de dónde ha salido. Bueno, es que la ideología de género, el no sé cuánto, eso desapareció. Desapareció porque había un aparato científico y tecnológico muy potente apoyando y avalando, y cuando ellas llevaban los informes no se cuestionaba el informe, sino que el debate y la reflexión era otra. Entonces ellas cuentan, dicen, me ha servido como punto de reflexión para hablarlo entre nosotros, para plantearnos si hacemos lo correcto o no. Es decir, se va a un debate de fondo. ¿Vale? Bueno, esto era... Bueno, quería poneros algunos ejemplos de tecnología, de recursos que se están ahora desarrollando. El proyecto Women's Legacy de Ana López, coordinado por Ana. Es un proyecto interesante porque está creando recursos para apoyar precisamente ese proyecto de igualdad y ese desarrollo de igualdad. Y voy a ir muy rápida ya porque me han dado el toque. Hacer visible a las mujeres es muy importante para romper estereotipos, como decía antes. Y mensaje para los responsables institucionales. Yo no solamente quiero dar mensajes para el profesorado, quiero también dar mensajes a los responsables institucionales. Se está haciendo la transformación digital, pero esa transformación digital se está haciendo de nuevo sin las mujeres. Los responsables son hombres que no tienen la perspectiva de género en su cabeza, que no están respondiendo a las necesidades de las docentes, que no les han preguntado qué es lo que necesitamos, y por tanto es necesario el poner eso encima de la mesa. Entonces, para reducir las desigualdades y las brechas, para formar a profesionales sensibles al género, porque van a ser profesionales que luego van a ejercer. Entonces, ellos tienen que tener ese conocimiento, ¿vale? Bueno, y ahí, digo, introducir cambios organizativos que potencien modelos pedagógicos abiertos, repensando los mecanismos de control. Yo siempre hago cosas fuera de aula, traigo escritores a la universidad y nos vamos al parque de al lado y cosas de estas. Y tengo una lucha permanente con los servicios de inspección, porque yo soy la que nunca está, o la que tal, o lo que... Yo creo que hay que repensar los mecanismos de control para que efectivamente las personas puedan hacer las actividades en abierto. Habrá otras formas de control. Y esto no lo os lo dejo ahí para... Esta checklist sí que me parece interesante. Viene de un informe europeo y es una lista de control de preguntarte como docente hasta qué punto incorporas la perspectiva de género en tu docencia, ¿no? Dedicas al menos una clase, en fin, todas estas preguntas, ¿no? Y yo, por último, quería lanzar sugerencias para el profesorado. A ver, cuando hablamos de feminismo y hablamos de transformar, o sea, de hacer las tecnologías o la digitalización sensible al género o la transformación digital sensible al género, es necesario pensar que no se trata de algo, un adorno, ¿no? No es un adorno, es algo, no es redecorar la casa, es transformar toda la concepción de la casa, ¿no? Entonces, esto es importante. El feminismo lo que plantea es eso. Hay que transformar las relaciones sociales de género y transformar esas relaciones sociales para que no sean desiguales. La tecnología tiene que participar de eso. Por tanto, para el profesorado, varios mensajes. Es necesario formarse en feminismo y ir a los cursos, Yo sigo formándome, yo soy feminista, pero hay muchas cosas que no controlo, no conozco y tengo que seguir alerta
porque esos sesgos son inconscientes y muchas veces se te salen y tienes que estar permanentemente actualizándote. Entrenar la mirada para descubrir dónde están las desigualdades en tu práctica o en la práctica, digamos, del ejercicio profesional en tu campo, y practicar la igualdad y aliarse. Yo hace poco puse el ejemplo. Mi padre fumaba como un carretero. Yo nunca he fumado. Y es porque él siempre me decía, ¿ves esto? Esto es una droga. Yo soy un drogadicto. Soy una persona dependiente. No me hace más guay. No me hace más guay. A mí eso me hizo mucha mella durante la adolescencia, porque que es cuando tienes esas tentaciones de todo tipo de cosas. Y yo decía, no, gracias, porque lo veía y él me hacía verlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hombres, sobre todo hombres, no digo, pero sobre todo hombres, dicen, es que yo me siento como un pato en un garaje porque yo esto no lo controlo, no conozco, no sé, me veo que no voy a poder, no tengo formación, etcétera. No hace falta para tú tener la sensibilidad y apoyar y construir un mundo de igualdad. Y es hablar en positivo de las políticas, de los planes de igualdad. Porque todo lo que no desgasta, suma. Todo lo que no desgasta, suma. Entonces, esto es importante. Y a veces se habla en negativo de aquellas medidas que van en positivo a realizar este tipo de acciones. Y la otra cuestión es, si vais a hacer cambios en vuestra docencia, introducir el tema de tecnologías con algún elemento de sensibilidad en género, que sean cambios pequeñitos y sostenibles en el tiempo, porque el síndrome del profesor o profesora quemado, entre los innovadores, así. Entonces, ¿por qué? Porque queremos abarcar demasiado en muy poco tiempo. Entonces tenemos que hacer cambios que sean sostenibles. Ahí lo dejo, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Perdón, Gracias, Ángeles, por incidir en las claves. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta rápida, porque sabemos que las mesas, las aulas de comunicaciones sí, me he pasado, perdón. En marcha. ¿Alguien que quiera hacer alguna apreciación? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Vamos. ¿Está on? Sí. Sí, vale. Ahora. La cuestión está de todo lo que... todo es muy interesante, pero muy rápido. Lo que pasa en el aula se queda en el aula. ¿Por qué no se incorporan preguntas en la evaluación docente que metan el dedo en la llaga y el alumnado pueda decir el profesor es sexista, el profesor utiliza un lenguaje adecuado? Porque no están. Y si está pasando no se sabe. Entonces, ¿por qué no se incorporan esas preguntas? Yo estoy de acuerdo. Tengo una lucha ahora mismo en una cosa muy más básica todavía que eso, que es que en las guías docentes que elaboramos de las asignaturas haya un espacio en el que el profesor pueda expresar cómo va a incluir la perspectiva de género en su asignatura. Eso no existe, no existe. Y me parece que es muy importante lo que acabas de mencionar. Yo, como soy una referente en el tema en mi universidad, recibo, me va llegando información sobre situaciones, prácticas, cosas que ocurren a veces indebidas, sexistas, como tú mencionas, que hace que muchas mujeres se alejen de la asignatura. Yo tuve una alumna discapacitada visual que había abandonado en esa asignatura que hice el rediseño, había abandonado la asignatura esa durante 4 años. Al ver que había una profesora nueva, se vuelve a incorporar. Esa alumna tuvo un ataque de ansiedad y tuvo cuadros de pánico en varias ocasiones, pero el primer ataque de ansiedad que se nos desmayó en la clase fue porque fue una situación muy, muy compleja. Ella me contó que un profesor había hecho un comentario sobre sus pechos en clase para callarla ante una pregunta que él consideró impertinente,
no sé si habéis tenido discapacitados visuales, pero los discapacitados visuales son muy persistentes y muy insistentes en preguntas porque ellos no tienen otras fuentes de tal. Y entonces son muy incisivos en las preguntas que te hacen. Pero eso no significa que, o sea, lo que quieren es llegar a comprender. Y para llegar a comprender te hacen una pregunta, después otra, y vas como tal. Entonces, en ese proceso que ella iba a utilizar en su cadena de aprendizaje, el profesor hace un comentario sobre sus pechos diciendo que le despistan los escotes de ella. Eso a ella, el resto de la clase se ríe y eso a ella la aleja de la asignatura durante varios años. Bueno, eso y otras situaciones más que se dan con él en el despacho, a solas, en revisión, etcétera. Cuando yo sé de esto, yo lo sé muchos años después, pero el profesor sigue dando clase en ese momento, además era un compañero de mi departamento. Y yo lo que, bueno, le planteé, ¿te sientes fuerte como para denunciar al defensor universitario? Porque yo quería que quedara constancia, porque una situación de esta no puede quedar en la invisibilidad y en el tal, porque van a venir más, van a pasar más estudiantes por ahí. No quiso, tenía mucho miedo, estaba muy traumatizada y tal. Bueno, yo intenté ir a denunciar, pero como no había sido una observadora directa, yo no era la víctima, esta es otra, que la universidad tiene que aplicarse el cuento que está aplicando el Instituto de la Mujer y tal, que un vecino puede denunciar, que un familiar puede denunciar. Yo creo que esto es necesario incorporarlo, ¿eh? Porque yo estaba dispuesta a ir a por todas, pero no era posible. Y bueno, como esta era una asignatura de primero y ella abandonó la carrera durante varios años, yo la única solución que vi es que cogí todos los grupos de primero de esa asignatura, cogí todas las teorías, como él no se quería coordinar con ninguna mujer que tuviera poder, pues cogí todas las teorías para que si él cogía algún crédito de práctica en primero, tuviera que coordinarse conmigo y tuviera que dar informes de lo que hacía ante mí. Él no cogió nunca más esa asignatura. Entonces yo dije, bueno, por lo menos, al menos no da en primero. Porque en primero es terrible, porque el alumno no tiene herramientas de defensa, es muy vulnerable. Entonces, bueno, yo estoy contigo en que debería en la evaluación docente incorporarse estos elementos. La universidad se protegería mucho, mucho, porque yo he salvado a mi universidad, a mi facultad, después de lo que tuvimos del acoso sexual y laboral por parte del decano. Ha habido 2 situaciones de riesgo, una por homofobia, y yo digo, mira, ya hemos salido en la tele por acoso sexual y laboral, si salimos por homofobia ya hacemos el cuadro completo. Y así se lo dije a una de las vicedecanas, entre ella y yo resolvimos la situación, pero el chico no quiso tampoco denuncia, no quiso denuncia. Y yo fui a la defensoría y tal, y creo que eso es un protocolo que debe de cambiar para que efectivamente estas situaciones pues no terminen estallándonos en la cara y pudiendo tener herramientas para mejorar las dinámicas internas. Porque yo creo que hay líneas rojas. Y una línea roja es la que tú has mencionado. O sea, hay profesores que tienen diferentes métodos y en esos diferentes métodos unos pueden brillar en unos, en otros, en otros. Los alumnos muchas veces vienen, es que no me gusta el profesor, es que no, o sea, tienes que tener todo tipo de experiencias y todo tipo de tal, hasta el profesor X te puede enseñar mucho y por mucho que tú pienses que no encaja contigo, que no te gusta, que tal, pero hay una línea roja y esa línea roja es hacer un comentario que agrede a una mujer o que agrede a un chico por su condición sexual. Esas líneas rojas no se pueden traspasar y creo que sí que se debería de hacer. Estoy de acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra
Pregunta, apreciación. Perdón, porque me he enrollado más. Bueno, seguimos con las mesas de comunicaciones. Gracias, Ángeles, y gracias también a Alicia.